minutitos falta para la 1 de la tarde. Ya empezamos a compartir el pase con el señor Horacio Martín Cava. Querido Horacio. ¿Qué haces, Luis? Bien, 17.7 la temperatura. Está todavía sigue fresquito, pero está más lindo, ¿no? Mejor, me parece. Tuvimos todos los climas, Frío, lluvia, llovizna. Y ahora está lindo. Bueno, información sobre lo que está pasando en Río de Janeiro, tremendo, espeluznante, ¿no? Tremendo. ¿Sabes que yo tengo familia en Brasil? ¿Ah, sí? Ni ellos mismos saben lo que está pasando. ¿En Río? En Río de Janeiro, sí. Uno de mi padrino vive en Brasil. Es argentino, vive en Brasil hace 50 años. Y mi prima, brasilera, trabaja en O Globo. Y están muy preocupados. Hoy, por ejemplo, cancelaron colegios, cancelaron universidades. Mandaron a las casas a todo el mundo que pueda hacer home office. Y hay mucha preocupación con respecto a hasta dónde puede llegar a escalar. Un año llevaba preparándose esta operación. Un año trabajando para hacer esto. Perdón, me retorna el rebote de la voz de Horacio y mía, creo que es de los parlantes de la producción, así que bájenlos, chicos, gracias. A ver, algunos números, más de 130 muertos, Sí. 4 de ellos policías. Sí. La fila de bolsas con cadáveres, bueno, y la peor escena de todas, que bueno, yo la escuché, después le pregunté a Jean Libares, que salió al aire con nosotros, y nos dijo efectivamente, de nuevo, antes de decirla, le pido a los que están del otro lado, que si hay niños escuchando la radio o viendo la radio, que les expliquen por lo menos el contexto. Bueno, en un momento sacaron de una mochila, había un cadáver con la cabeza decapitada. Exactamente. Y sacaron de una mochila, se suponía que la cabeza de esta persona, y la pusieron en la misma bolsa del cadáver a la que presuntamente correspondía al cuerpo, ¿no? La peor imagen de todas las que vi, de las tremendas imágenes que vi minuto a minuto, como todo el mundo que estaba mirando, ¿no? Sí. Y también había algo muy impactante que empezaron a aparecer todos esos cuerpos, porque el conteo ayer daba que eran aproximadamente 64 muertos. Hoy a la mañana hablamos con Jan en el momento que él llegaba al barrio, no pasaba nada, no pasaba gran cosa. Y en cuanto pudo ingresar, empezó a describir esta situación donde había una fila de prácticamente 40 cadáveres y a medida que los iban subiendo a las morgueras que iban a buscarlos, ¿viste? Seguían trayendo más cadáveres, digamos. Tremendo. Estaban esperando que se llevaran los que estaban ahí para traer otros nuevos. Y esta incógnita con respecto a quiénes son y por qué murieron, porque daba la sensación de que no habían sido muertos en combate, muertos por la fuerza de seguridad, sino que daba la sensación de que dentro de esta locura que fue ayer todo el procedimiento y la respuesta por parte del narcotráfico, daba la sensación de que esas personas habían sido parte de un ajuste de cuenta entre bandas ahí adentro, digamos. Sí. Bueno, luego hay un trasfondo político que ahora, si querés, lo analizamos unos segundos. Claro, obviamente. Grupo Corben es referente en soluciones de movilidad y redefine las reglas en sintonía con el futuro para que puedas moverte, explorar y vivir al ritmo de tus sueños. Porque la movilidad es más que desplazarse, es la libertad de llegar más lejos cada día y es nuestro propósito llevarte ahí a donde quieras ir. Grupo Corben, nos movemos al futuro con vos. Hay un contexto político, el alcalde de Río, Castro creo que es el apellido, le envió el siguiente mensaje: las fuerzas federales no nos están acompañando como debieran. Hay un problema político con el presidente Lula y esto está impactando en las calles de Río de Janeiro. La gente del PT dice exactamente lo contrario. Yo no sé qué es lo que pasa en Río de Janeiro. Sí hay que decir que las fuerzas progresistas, en términos generales, por ejemplo, consideran al narcomenudeo como una consecuencia directa de la pobreza, para empezar, ¿no? Que probablemente tengan parte de razón. Sí. Ahora, si vos agotás el diagnóstico ahí y no atacás a las organizaciones del narcotráfico, te estás quedando por lo menos tuerto, ¿no? En materia de seguridad. Mira, hoy a la mañana hablaba con Gustavo Segre. Gustavo Segre, que hace mucho tiempo vive en Brasil, nos daba dos datos. Uno, que hay prácticamente 50 millones de brasileros, que es el 26% de la población, que vive en territorios controlados por el narco, donde no existe el Estado. ¿Cuánto? El 26% de la población vive en lugares que están controlados por el narcotráfico. O sea, como pasaba hoy, ¿no? Jean Libares estaba con toda esta cobertura y no había un solo policía ahí adentro, porque no pueden entrar.
ahí la seguridad la brinda otro Estado, que es el Estado que maneja el narcotráfico. Bueno, él decía que 50 millones de personas viven bajo las reglas del narcotráfico y que es tanta la cantidad que vive en Los Morros bajo este concepto y están tan armados que si se decidieran a bajar todos a la ciudad, toda la fuerza armada que tiene el narcotráfico, no habría fuerza policial posible, digamos, que pudiera reprimir un ataque de esas características. Esa es la magnitud del problema que tienen con el narcotráfico en este momento, y mi prima me decía que que Comando Vermelho, que es el que está operando ahí en estos dos barrios, estas dos favelas, probablemente ya estaba como ampliando su rango de cobertura, y por eso el gobierno del estado de Río de Janeiro intervino en la mañana de ayer. Mensaje. Bueno, piensen que participaron 2.500 efectivos policiales. Sí. Imagínense lo que son 2.500 efectivos policiales atacando. Al mismo tiempo, acaban de lanzar una recompensa para el delegado que está en libertad del Comando Vermelho, porque el jefe sigue en prisión. Sí. Aunque si uno revisa el itinerario de los últimos años, pasó por todas las prisiones de Brasil. Ah, sí. Sí. Y como sucede habitualmente con el narcotráfico, uno también puede pensar que habrán penetrado las fuerzas de seguridad, las fuerzas políticas, con dinero, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Sí. ¿Sabías que UCASAL es la universidad con más trayectoria en educación a distancia? Está presente con sedes en todo el país. Más de 40.000 alumnos la eligen por su calidad académica y ya son más de 30.000 sus egresados. Anímate, cree en vos, UCASAL, construí tu historia. Conoce las más de 84 carreras en ucasal.edu.ar. Para darle un cierre a este primer tema que tiene que ver con las bandas narcoterroristas que están ocupando territorialmente los estados. Es algo que Argentina tendría que ver. Si hay algo que tiene el narcotráfico es que cuando crece de manera exponencial. Y cuando vos te olvidaste del tema, a los 2 minutos tenés a banda de narcotraficantes peleando entre ellos. Por la magnitud no es lo mismo, pero Rosario siempre estuvo cerca, como diría Fito Páez, ¿no? Claro, claro. Bueno, hoy Gustavo Carabajal me contaba a la mañana que ya se han descubierto algunas ramificaciones del Comando Vermelho en la República Argentina intentando lavar dinero a través de una serie de inversiones. Y Segre también me contaba que el narcotráfico en este momento, para esta banda, es el negocio menor. Tienen tanta plata, hicieron tanta plata, que ya su negocio es estaciones de servicio, inversiones en telecomunicaciones, digamos, ya tienen... El lavado. Claro, ya han lavado tanto dinero que el narcotráfico ya es el menor de sus ingresos. Ya tienen miles de estaciones de servicio. Empresas de telecomunicaciones. Qué dato, Y de ahí para arriba lo que se te ocurra. Qué dato. Bueno, a 3 días, el lunes, martes, miércoles, a 3 días del sorpresivo por su magnitud triunfo de La Libertad Avanza, todavía siguen pegando algunas esquirlas en las fuerzas políticas. En el peronismo, ni hablar. Dentro de La Libertad Avanza, yo, si a vos no te parece mal, quería compartir con vos también un comentario breve que hice en el pase con Luis Gasulla, y que tiene que ver con cierto sesgo anti-Milei. ¿Por qué? Porque hoy hay una columna muy interesante de Gonzalo Abascal en Clarín diciendo, che, no la vio casi nadie esta. Y mi idea, yo quería plantear esta idea, un poquito tomándome de lo que dice Gonzalo Abascal y por sobre esa idea también, ¿no? No se trató de haberla visto más o menos. Porque, a ver, más allá del entusiasmo de Milei, de Diego Santilli, 2 entusiastas en campaña, ¿viste? Haciendo campaña son efectivos. Sí. Para ser justo, no quiero ser injusto con él, primero quiero darle el mérito, pero ni siquiera la vio completa Cristian Boutier. Fue el que más le acertó. Estuvo cerca, Fue el que muy más. cerca. Yo estuve todos los días en contacto con él. Sí. Pero lo que más a lo que más se acercó fue reduciendo la ventaja de Fuerza Patria a 5 o 6 puntos. De ninguna manera pronosticando la victoria de Santilli. No. Pero ahora que pasaron las horas, lo que yo creo que sí hubo antes de las elecciones, en el llamado Círculo Rojo, yo le llamo periodismo clásico, y también hay algo que se da mucho en la Argentina, que es una corriente gataflorista de algunos centros urbanos, ¿viste? Pero, no me gusta.
cierto sesgo anti-Milei, cierto sesgo. A ver, ¿qué quiero decir con sesgo? Una burbuja que se retroalimentó para atacar lo fuerte en cuestiones bien tangibles, cuestiones que en muchos casos eran las mismas o peores por parte del kirchnerismo y no se tuvieron ahí en el kirchnerismo. A ver, ¿qué cuestiones? Los insultos de Milei, la volatilidad del mercado cambiario, la desaceleración de la economía, la sospecha de corrupción en el caso Libre, los audios españoles, el apoyo de Fred Machado a Espert. Pero a mí, ¿sabés lo que me gusta? Viste que ahora hay un montón de gente pintada de violeta, ¿no? Bueno, sí. Todos se pintan de violeta. Montados en la nueva ola triunfalista. A mí me gusta, como diría Andrés Calamaro, ser como el salmón. Ir contra la corriente. Porque ¿sabes qué creo que es la clave hoy? El aprendizaje que está haciendo el gobierno, pero especialmente el presidente, de los errores que cometió él y otros desde febrero hasta el día anterior a la elección. ¿Qué quiero decir? Me parece que Milei parece haber entendido que a la convocatoria de los gobernadores para retomar el Pacto de Mayo tendría que seguir una agenda de trabajo concreta, no que quede en el aire, porque si no nos encontraríamos con una nueva decepción. Parece haber comprendido que el accidentado diálogo con Macri, que la milanesa, que la entraña, que sí, que no, que las cartas, que tienen que avanzar en un acuerdo parlamentario, yo digo un acuerdo básico, ¿viste? No acordar todo, básico. Obvio. Y la designación de equipos técnicos idóneos, especialmente en las áreas de gestión donde el propio Milei dijo, nos falta o estamos gestionando mal. Ahora, volviendo al sesgo anti-Milei. Quienes todavía sangran por la herida, a mi entender, anticipan una segunda parte catastrófica, parecida a la que atravesó Carlos Menem en 1995, después de la reelección. Vos recordarás que Menem fue reelecto con más votos de los que sacó en su primera elección, y muy poco después de la reelección empezó una tremenda bajada que tuvo que ver con el dato oficial de desocupación, que había aumentado muchísimo. Bueno, en esta volátil y caótica Argentina, digamos, todo puede suceder. Pero a mí me parece, me gustaría saber qué opinas vos, un poquito apresurado transporar 1995 con 2006. Primero porque pasó más de una década, pero después porque la velocidad de las transformaciones tecnológicas y políticas es enorme. Y además porque Menem fue Menem con todas sus características y en esa época. Y Milei, para decirlo de alguna manera, es Milei. ¿Qué opinas vos? Sí. Yo lo conversamos estos últimos días también. Me parece que la gran diferencia que logró Milei es algo que no se está hablando mucho, que la gran mayoría de los gobiernos a la elección de medio término llegaron haciendo a su forma algo de populismo, buscando el voto, haciendo todas cosas para que la gente te vote, postergando decisiones complicadas, haciendo lo que se esperaba del votante. Entonces eso hacía que llegaran por ahí de manera holgada a la elección de medio término, y a continuación de la elección de medio término venían todas las palias, venían los anuncios de evaluación, venía esto, venía lo otro, venían todas las noticias negativas. El último ejemplo es el gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa y de Cristina, ¿no? Que tuvieron una elección de medio término patética, y después, para llegar a la elección de presidencial, casi te diría que hicieron lo que hace un tipo que perdió todo con los últimos mangos que le quedan después de habérsela quemado toda y endeudarse. Fue al casino a ver si metía un pleno, porque Massa hizo eso, quemó recursos, quemó todo, a ver si metía un pleno, y después vemos, no le salió y dejó la casa prendida a fuego. A diferencia de los propietarios, que se tienen que preocupar por todo eso, eran inquilinos. Entonces se fueron con la casa prendida a fuego y no importó nada. La diferencia con esta elección de Milei es que no hizo una sola cosa para favorecer el voto. Sí. No tomó una sola decisión. Bueno, tomó riesgo. Pero claro, y aparte hizo todo... todo... si le iba mal, diríamos que es un cabeza dura. Perdón, con todo respeto, yo sigo pensando que es un cabeza dura. Por supuesto. Pero, aunque le fue bien. Sí. Pero tomó riesgo. Pero yo creo, ¿sabés qué? Que la diferencia está en que muchas veces el que está ahí arriba no hace lo que conviene hacer para el país, sino hace lo que le conviene al partido para tener una buena elección. Y Milei dijo que iba a hacer cosas y las resistió y profundizó en esas cosas que dijo que iba a hacer, a pesar de que en la elección de la provincia de Buenos Aires le había ido mal.
No hizo, no, me fue mal en la provincia de Buenos Aires. Bueno, sí, vamos con los planes, vamos con esto, vamos a bajar el IVA, vamos a bajar los ingresos brutos, me piden que ponga asignaciones, doy más. No, se mantuvo en la de él, se mantuvo luchando para que el dólar no se vaya, se mantuvo luchando para que la inflación no se vaya como prioridad, y finalmente ganó las elecciones. Y ahora lo que le queda es, digamos, lo que se llama por lo general el trabajo sucio, las decisiones jodidas, las tomó todas en los primeros 10 años de los primeros 2 años de mandato. Se vienen igual dos discusiones apasionantes. Una, la reforma laboral, y otra, claro, la baja impositiva. Una línea con la reforma laboral. Los aportes obligatorios que tienen los sindicatos, le llaman aporte solidario. Mirá la hipocresía que tiene. Esto sí, también, claro, es hipocresía pura, ¿eh? Le llaman aportes solidarios, son obligatorios. Por supuesto. O sea, si yo, como trabajador, no sé, de la Unión de Trabajadores de Prensa, no quiero aportar porque es optativo, no me dejan. Dicen, vos estás afiliado, pum, tenés que aportar. Es obligatorio. Claro. Entonces, es compulsivo y obligatorio. No les importa lo que opino. Y me sacan plata del bolsillo. Porque eso es plata del bolsillo del trabajador. Obvio. Pero es como ese meme, ¿viste? ¿Verdad? Que vos querías hacer no en Windows y se iba moviendo. Bueno, acá también es así. Bueno. Es optativo. Buenísimo. No, pero yo no quiero. No tenés forma de decir no quiero. Se te va escapando y te lo van sacando. Gran discusión, ¿eh? Y después el tema impositivo. Hoy lo hablamos con Mariana Ayalo. Hay que ver cuál es la letra chica de eso, ¿no? Pero dicen que una de las iniciativas es que la Nación te cobre el 9% sobre el 21% del IVA y que le deje la otra mitad, o más de la mitad del IVA, a los demás distritos provinciales. De manera de que vos sos, no sé, Chubut, Mendoza, Córdoba o Santiago del Estero. Claro. Y tenés la opción de poner el IVA agregado. El IVA hoy es coparticipable, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo. Claro. Tenés la opción de poner el IVA agregado que quieras. De manera que si yo como nación te pongo el 9%, te voy a dejar a vos, o en la decisión de ponerle para llegar a 21 tenés que ponerle el 12, ¿no? A ponerle el 12 y decir, che, hacete cargo vos de la presión impositiva que estás poniendo. Obvio. O a ponerle menos. Si es que es cierto la curva de que cuanto menos presión metés, al fin y al cabo más recaudás. ¿Se entiende, claro, no? Sí, obviamente. Y aparte esta cosa de, ¿cómo es coparticipable? A mí no me importa si facturo o no facturo, porque finalmente se junta todo el IVA y a mí me dan una parte. Es interesante esto de, no, vengan acá, laburen acá, yo tengo que generar acá, tienen que facturar en mi provincia, no me puede dar lo mismo que facturen acá que facturen en la de al lado, porque total, a mí me queda un pedacito. A mí me parece genial, porque hay un montón de provincias que están sentadas en el IVA coparticipable y no generan nada. No generan nada. ¿Generan qué? Empleados estatales. ¿Para qué? Para generar votos. ¿Para qué? Para estar permanentemente en el poder. Un ejemplo, Formosa. No los formoseños, sino el gobierno de Formosa. En Café Martínez somos expertos en café para que vos puedas ser un hacedor de café. Con nuestra línea Take Home en grano, molido, en cápsulas o liofilizado, podés preparar el mejor café donde quieras y cuando quieras. Pidan un liofilizado para Fabián Roncati, que le gustó. Este octubre todos somos hacedores de café. Armá tu kit hacedor desde un 15% de descuento, combinando paquetes de café molido de 250 gramos, 500 gramos y cápsulas compatibles con Nespresso. Descubrí nuestra línea de cafés envasados en todas las sucursales Café Martínez o ingresá a cafemartinez.com.ar para conocer más. Café Martínez, el café que querés, donde querés. Me voy despidiendo. No te vayas, ya tan rápido. No quiero dejar de poner sobre la mesa la paliza que te di en este mini torneo a 1 tanto y medio. ¿Cuánto fue? ¿3 tantos? Fuimos como 4 tantos, me ganaste 3. Me gusta hacer partidos relámpago de 3 tantos. Yo sé que no existen en el tenis de mesa, ¿no? Pero mucha adrenalina. Irme ganando y siempre lo jugamos por $1 millón por tanto, ¿no? Es verdad. Acá yo te subí la apuesta porque vos jugaste por $1 millón. Mi revancha yo te la pedí por 2. Yo te lo gané, o sea, estaba un palo arriba, pero después te dije por 3 y me lo ganaste vos. Así que ¿cuánto te debo? He perdido mucho dinero. ¿Cuánto perdiste? Creo que te debo como $2 millones. Lo ponemos para la próxima tenida. Mañana volvemos a jugar por eso. Buen programa, che. Gracias, Luis. Chau.